Mi nombre es Ricardo, tengo 58 años, y durante 23 años creí que había encontrado mi lugar en el mundo, hasta que un viernes cualquiera, mi vida se derrumbó como un castillo de naipes. Lo que mis jefes no sabían es que estaban despertando a un león que había estado dormido demasiado tiempo. Esta es la historia de cómo la humillación más grande de mi vida se convirtió en mi mayor triunfo. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando tanto como a mí me marcó vivirla, suscríbete al canal y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a personas de todo el mundo. Era un lunes gris cuando todo comenzó a cambiar, aunque yo no lo sabía entonces. Llevaba más de 2 décadas trabajando en Constructora Vega, una empresa mediana especializada en desarrollos inmobiliarios. Había llegado allí como un joven ingeniero recién graduado, lleno de sueños y ambición. Con el tiempo, me convertí en el gerente de proyectos más confiable de la compañía. Conocía cada contrato, cada cliente, cada detalle de nuestras operaciones mejor que nadie. Durante todos esos años, había sacrificado fines de semana, vacaciones y tiempo con mi familia por esa empresa. Mi esposa Elena solía bromear diciendo que estaba casado con 2 mujeres, ella y Constructora Vega. No estaba equivocada. Había derramado mi sangre, sudor y lágrimas por ese lugar, creyendo que mi lealtad sería correspondida. El edificio donde trabajábamos era imponente. 20 pisos de cristal y acero en el corazón del distrito financiero. Yo ocupaba una oficina en el 10º piso, con vista a la ciudad que tanto amaba. Desde mi ventana podía ver cómo crecían los proyectos que yo mismo había supervisado. Era mi pequeño reino, mi zona de confort, mi identidad. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando llegó Sebastián Vega Jr., el hijo del dueño, un chico de 32 años, graduado de una universidad privada en el extranjero, con ideas revolucionarias y una actitud que destilaba arrogancia por cada poro. Desde el primer día dejó claro que venía a modernizar la empresa, aunque en mi opinión, lo que realmente quería era borrar todo rastro de la generación anterior para sentirse el verdadero arquitecto del éxito familiar. Durante meses, Sebastián Jr. comenzó a implementar cambios sin consultar con quienes realmente conocíamos el negocio. Modificó procesos que habían funcionado durante décadas, contrató consultores externos, que cobraban fortunas por decirnos lo que ya sabíamos, y lo peor de todo, comenzó a cuestionar cada una de mis decisiones en las reuniones directivas. Recuerdo vívidamente una junta donde presenté el proyecto Torre Esperanza, un complejo residencial de lujo que había estado desarrollando durante 8 meses. Había trabajado día y noche en cada detalle, desde el análisis de mercado hasta las negociaciones con proveedores. Era, sin duda, uno de mis mejores trabajos. Ricardo, me dijo Sebastián Jr., con esa sonrisa condescendiente que tanto llegué a odiar, creo que tu enfoque está un poco desactualizado. Necesitamos algo más innovador, más acorde con las tendencias actuales. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi reacción. Mantuve la compostura, aunque por dentro hervía de indignación. Sebastián, este proyecto está basado en más de 20 años de experiencia en el mercado local. Los números hablan por sí solos. Los números del pasado, Ricardo. Necesitamos mirar hacia el futuro. Esa frase se quedó grabada en mi mente como un hierro candente. Durante las siguientes semanas, vi cómo Sebastián Jr. desmantelaba sistemáticamente el proyecto en el que había invertido tanto esfuerzo, para reemplazarlo con una versión mejorada, que era en esencia la misma idea con algunos toques superficiales y un presupuesto inflado. La gota que derramó el vaso llegó durante la evaluación anual. Después de 23 años de excelencia comprobada, recibí una calificación apenas satisfactoria. Las razones eran vagas: falta de adaptación a nuevos métodos, resistencia al cambio, mentalidad poco innovadora. Era evidente que me estaban preparando para algo, aunque yo me negaba a aceptar lo que parecía inevitable. El viernes 15 de marzo cambió mi vida para siempre. Sebastián Jr. me citó en su oficina a las 4 de la tarde. Su despacho era una exhibición obscena de lujo: escritorio de caoba italiana, sillones de cuero importado,
obras de arte que probablemente costaban más que mi salario anual. Él estaba sentado detrás de su escritorio, jugando con un bolígrafo de oro mientras yo esperaba de pie. «Ricardo, siéntate», me dijo sin levantar la vista. Me senté en el borde de la silla, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. «Mira, esto no es fácil para mí», comenzó, aunque su tono no reflejaba ni una pizca de dificultad. «La empresa está evolucionando y necesitamos un equipo que evolucione con nosotros. Después de mucha reflexión, hemos decidido que es momento de que tomes nuevos rumbos». Las palabras resonaron en mi cabeza como ecos en una caverna vacía. «¿Me estás despidiendo? Estamos reestructurando tu posición. Ofrecemos un paquete de liquidación generoso, considerando tu tiempo con nosotros». Generoso. 23 años de mi vida reducidos a un paquete generoso. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza. «Sebastián, yo construí esta empresa tanto como tu padre. Conozco este negocio mejor que...» «Ricardo», me interrumpió con una frialdad que me heló la sangre. «Tu época ya pasó. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas. No lo tomes personal. No lo tome personal». Como si fuera posible no tomarlo personal, cuando te arrancan de cuajo todo aquello por lo que has luchado durante más de 2 décadas. Me quedé allí sentado, mirándolo fijamente, sintiendo cómo se desmoronaba todo mi mundo. «Recursos humanos te explicará los detalles», continuó, ya dirigiendo su atención a los papeles sobre su escritorio. «Esperamos que la transición sea lo más amigable posible». Amigable. Esa palabra se me clavó como una daga. No había nada de amigable en la forma despectiva con que me estaba echando, como quien se deshace de un mueble viejo, que ya no combina con la decoración. Salí de esa oficina convertido en un zombi. Los pasillos que había recorrido durante 23 años se sentían ajenos, hostiles. Mis colegas me miraban con una mezcla de lástima y alivio de no ser ellos los elegidos para el sacrificio. Algunos susurraban entre sí, otros fingían estar ocupados con sus computadoras. Nadie se acercó a decirme una palabra de apoyo. En mi oficina, comencé a empacar mis pertenencias en una caja de cartón. 23 años de carrera cabían en una caja patética. Fotos de mi familia, algunos diplomas, una planta que Elena me había regalado para alegrar el espacio, mi taza favorita. Mientras guardaba cada objeto, sentía como si estuviera empacando pedazos de mi alma. Carlos, el de seguridad, apareció en mi puerta. Lo conocía desde que era un muchacho recién llegado del campo. Ahora tenía canas en las sienes y una expresión incómoda en el rostro. «Don Ricardo, lamento mucho esto», me dijo en voz baja. «Es una injusticia». Fue la única muestra de humanidad que recibí ese día. Le estreché la mano y le agradecí sus años de respeto y cordialidad. Cuando terminé de empacar, Sebastián Jr. se materializó en mi puerta acompañado de una mujer de recursos humanos que no conocía. «Ricardo, necesitamos que entregues todas las llaves y tarjetas de acceso», me dijo la mujer con una sonrisa plástica. Saqué lentamente mi llavero del bolsillo. Cada llave representaba un nivel de confianza ganado con años de trabajo honesto. La llave del archivo principal, la del almacén, la tarjeta maestra que me daba acceso a todos los pisos. Las dejé sobre mi escritorio una por una, sintiendo cómo cada gesto me despojaba un poco más de mi identidad profesional. «También necesitamos tu laptop y celular corporativo», agregó la mujer. Entregué los dispositivos sin protestar. Ya no tenía fuerzas para luchar. Sebastián Jr. me extendió la mano. «Ricardo, espero que no haya resentimientos. Los negocios son los negocios». Miré su mano extendida durante varios segundos. Luego, sin decir una palabra, tomé mi caja y caminé hacia la puerta. No iba a darle la satisfacción de un apretón de manos cordial después de la puñalada que acababa de clavarme en la espalda. El viaje en elevador hasta la planta baja fue eterno. Cada piso que bajaba me alejaba más de la vida que había conocido durante 23 años. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, sentí como si saliera de una cápsula del tiempo hacia un mundo que ya no reconocía. Caminé por las calles del distrito financiero como un fantasma. La gente pasaba a mi lado apurada, absorta en sus propios mundos, ajena a mi drama personal. El sol comenzaba a ponerse,
tiñendo los edificios de cristal con tonos dorados que antes me parecían hermosos, y ahora me resultaban burlones. Llegué a casa con el corazón destrozado y el ego hecho pedazos. Elena me recibió en la puerta con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión y la caja en mis manos. ¿Qué pasó?, me preguntó, aunque creo que ya lo sabía. Me despidieron, le dije, y fue la primera vez que pronuncié esas palabras en voz alta. Sonaron aún más brutales de lo que esperaba. Elena no dijo nada. Simplemente me abrazó mientras yo permanecía allí, inmóvil, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente encontraban su camino por mis mejillas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando el techo, reviviendo cada momento de humillación. Pero entre la amargura y el dolor, algo comenzó a germinar en mi interior. Una semilla de determinación que crecería hasta convertirse en una obsesión. Durante las siguientes semanas, caí en una depresión profunda. Me levantaba tarde, pasaba horas frente al televisor sin realmente ver nada. Evitaba las llamadas de antiguos colegas que se habían enterado de mi despido. Elena trató de animarme. Sugirió que tomara esto como una oportunidad para hacer algo diferente, tal vez montar mi propia empresa. Pero yo estaba demasiado sumido en mi autocompasión para escuchar consejos constructivos. Un mes después del despido, mientras revisaba las cuentas familiares, me di cuenta de algo que me sacudió como un rayo. Durante todos esos años de trabajo obsesivo, había sido extremadamente conservador con mis gastos y había ahorrado religiosamente. Entre mis ahorros, mi fondo de pensiones, la liquidación de la empresa y algunas inversiones pequeñas que había hecho años atrás, tenía casi $300,000 acumulados. Era una cantidad considerable, pero no suficiente para grandes inversiones inmobiliarias. Sin embargo, era un punto de partida. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez esto era una oportunidad. Comencé a investigar sobre emprendimiento en el sector inmobiliario. Leí todos los libros que pude encontrar. Tomé cursos en línea, asistí a seminarios. Descubrí conceptos que habían estado ahí durante años, pero que nunca había considerado seriamente. Joint ventures, apalancamiento, inversiones en propiedades para alquiler, flipping de casas. Durante esos meses de investigación y aprendizaje, algo interesante comenzó a suceder. Mi dolor se transformó en combustible. Cada vez que recordaba la cara de desprecio de Sebastián Jr., en lugar de hundirme en la tristeza, sentía una energía renovada para demostrarle que había cometido el error más grande de su vida al subestimarme. Mi primer proyecto fue modesto. Compré una casa pequeña en un barrio en desarrollo. La remodelé durante 3 meses trabajando yo mismo en las mejoras que podía hacer, y la vendí con una ganancia del 30%. No era una fortuna, pero era el comienzo de algo. Con las ganancias de esa primera venta, compré 2 propiedades más pequeñas. Esta vez contraté a un equipo de trabajadores y logré completar ambas renovaciones en tiempo récord. Las ganancias fueron aún mejores, 40% en una y 50% en la otra. Elena no podía creer la transformación. El hombre desalentado que había llegado a casa con una caja de cartón se había convertido en un empresario dinámico que trabajaba 18 horas al día con una energía que no había mostrado en años. «Es como si hubieras encontrado tu verdadera vocación», me dijo una noche, mientras revisábamos los planos de mi siguiente proyecto. Tenía razón, aunque no de la manera que ella pensaba. Mi verdadera vocación no era simplemente hacer dinero en bienes raíces. Mi verdadera vocación se había convertido en demostrar que Ricardo Mendoza no era el hombre desactualizado que Sebastián Jr. había descartado tan frívolamente. Durante el segundo año de mi nueva carrera empresarial, las cosas comenzaron a acelerar exponentially. Había formado alianzas estratégicas con arquitectos, contratistas y otros inversionistas. Mi reputación como alguien serio y confiable se extendía rápidamente en los círculos inmobiliarios locales. Fue durante una cena de networking que conocí a Patricia Ruiz, una inversionista institucional que manejaba fondos de pensiones privados. Patricia era una mujer inteligente,
directa y con ojo para identificar oportunidades rentables. Después de revisar mis proyectos anteriores y mis planes futuros, me propuso algo que cambiaría completamente el juego. Ricardo, tienes talento y experiencia, pero te estás limitando con proyectos pequeños, me dijo durante nuestra tercera reunión. ¿Qué opinarías de manejar un fondo de inversión de $2 millones para proyectos de mayor escala? $2 millones. Era más dinero del que había manejado en toda mi carrera anterior. Con esa cantidad, podía pensar en proyectos completamente diferentes: edificios de apartamentos, complejos comerciales, desarrollos residenciales de lujo. Acepté la propuesta sin dudar. Patricia y sus socios me dieron carta blanca para identificar y desarrollar proyectos rentables, con la única condición de que mantuviera un retorno mínimo del 20% anual. Mi primer proyecto grande fue un edificio de apartamentos de lujo en una zona emergente de la ciudad. Utilicé toda mi experiencia previa para negociar con contratistas, supervisar la construcción y manejar los aspectos técnicos que los inversores financieros no dominaban. El resultado fue espectacular. Completamos el proyecto 2 meses antes de lo previsto, y con un margen de ganancia del 35%. El éxito de ese proyecto me abrió puertas que jamás imaginé. Otros inversionistas comenzaron a buscarme. Bancos me ofrecían líneas de crédito preferenciales. Desarrolladores establecidos querían asociarse conmigo. En menos de 3 años había pasado de ser un empleado despedido a convertirme en uno de los desarrolladores inmobiliarios más respetados de la ciudad. Pero durante todo ese tiempo, nunca perdí de vista mi objetivo principal. Cada proyecto exitoso me acercaba más a mi meta final: tener los recursos necesarios para mi venganza silenciosa. Mantuve un perfil discreto durante esos años. Evitaba las páginas sociales de negocios, no daba entrevistas, no asistía a eventos donde pudiera encontrarme con gente de Constructora Vega. Quería que mi éxito siguiera siendo un secreto hasta el momento perfecto. Durante el 4.º año de mi nueva vida empresarial, algo inesperado sucedió. Patricia me llamó un lunes por la mañana con noticias que me hicieron saltar del asiento. Ricardo, ¿recuerdas el edificio Titanium Plaza en el Distrito Financiero? Por supuesto que lo recordaba. Era el edificio donde había trabajado durante 23 años, donde Constructora Vega tenía sus oficinas. El propietario está en problemas financieros serios, continuó Patricia. Quiere vender y está dispuesto a aceptar una oferta por debajo del valor de mercado si se cierra rápido. ¿Te interesaría evaluarlo? El corazón se me aceleró tanto que pensé que tendría un infarto. Después de 4 años de trabajo obsesivo, el universo me estaba presentando la oportunidad perfecta, en bandeja de plata. ¿Cuánto está pidiendo?, pregunté, tratando de sonar casual. 15 millones. Es un robo considerando que el edificio vale al menos 20. 15 millones. Era una cantidad astronómica, pero no inalcanzable. Con mi capital acumulado, las líneas de crédito disponibles y los fondos de inversión que podía movilizar, era posible. Sería la jugada más grande de mi vida, pero también la más satisfactoria. Patricia, quiero que organices una reunión con el vendedor lo antes posible. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé como nunca antes en mi vida para estructurar la compra. Utilicé todos mis contactos, llamé a todos los favores que me debían, movilicé cada dólar que podía conseguir. Era una operación compleja que requería precisión quirúrgica, pero mi experiencia de 23 años en el sector inmobiliario finalmente estaba rindiendo dividendos. La negociación fue intensa. El vendedor estaba desesperado, pero no era estúpido. Sabía que el edificio valía más de lo que estaba pidiendo. Sin embargo, su situación financiera lo obligaba a aceptar una venta rápida. Después de días de negociación, llegamos a un acuerdo: $14 millones, pagaderos 50% al contado y el resto financiado a 3 años con el propio edificio como garantía. Era un trato agresivo, pero factible. El día de la firma fue uno de los más intensos de mi vida. Sentado en la oficina del notario, firmando documento tras documento que me convertían en propietario del edificio donde había sido humillado, sentía una mezcla de triunfo y nerviosismo que jamás había experimentado. Cuando el notario pronunció las palabras
La transacción está completada. Sentí como si hubiera escalado el Everest. Después de 4 años de trabajo incansable, finalmente era el dueño de Titanium Plaza. Pero mi venganza apenas comenzaba. Mi primer paso fue discreto pero significativo. Contraté una empresa de administración de propiedades diferente a la que manejaba el edificio anteriormente. Quería tener control total sobre las operaciones antes de hacer mi movimiento final. Durante las siguientes semanas, estudié cada contrato de arrendamiento en el edificio. Constructora Vega ocupaba 2 pisos completos, el 10º, donde había estado mi oficina, y el 11º, donde estaban las oficinas ejecutivas. Su contrato de arrendamiento tenía una cláusula interesante. Podía ser terminado con 90 días de anticipación si el propietario necesitaba los espacios para renovaciones mayores. Perfecta. También descubrí que Constructora Vega había estado retrasándose en los pagos del alquiler durante los últimos 6 meses. El propietario anterior había sido flexible debido a su propia situación financiera, pero yo no tenía ninguna obligación de mantener esa cortesía. El plan se estructuró de manera meticulosa. Primero, enviaría una notificación formal sobre los pagos atrasados, dándoles 30 días para ponerse al corriente. Simultáneamente, activaría la cláusula de renovaciones para terminar su contrato. El golpe sería doble: presión financiera inmediata y pérdida del espacio que habían ocupado durante más de 15 años. Pero quería que el mensaje fuera personal. Quería que Sebastián Jr. supiera exactamente quién estaba detrás de su nueva situación. Un viernes por la mañana, exactamente 4 años y 3 meses después de mi despido, me vestí con mi mejor traje, tomé el elevador hasta el 11º piso y caminé directamente hacia la oficina de Sebastián Jr. Su asistente, una mujer joven que no reconocí, trató de detenerme. «Disculpe, señor, ¿tiene cita con el señor Vega?» «No necesito cita», le respondí con una sonrisa. «Soy el propietario del edificio». La confusión en su rostro fue evidente, pero antes de que pudiera reaccionar, ya había abierto la puerta de la oficina ejecutiva. Sebastián Jr. estaba sentado detrás del mismo escritorio de caoba italiana, hablando por teléfono. Cuando me vio entrar, la expresión de su rostro cambió de irritación a sorpresa, y luego a algo que parecía ser reconocimiento, aunque con incertidumbre. «Te llamo después», le dijo a quien estaba al teléfono y colgó lentamente. «Ricardo, ¿qué haces aquí?» Me senté en la misma silla donde había recibido mi despido 4 años atrás. Crucé las piernas y sonreí. «Vine a hablar de negocios, Sebastián, específicamente sobre el contrato de arrendamiento de esta oficina». Su expresión se endureció. «¿De qué estás hablando?» Saqué una carpeta de mi portafolio y puse los documentos sobre su escritorio. «Soy el nuevo propietario de este edificio, y según mis registros, ustedes tienen pagos atrasados por 6 meses. Vi cómo la realización golpeaba su rostro como una bofetada. Sus ojos se movían rápidamente entre los documentos y mi cara, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Esto es imposible», murmuró. ¿Cómo un hombre desactualizado con mentalidad poco innovadora pudo comprar el edificio donde trabajas?» Completé su pregunta. Resulta que mi época no había pasado después de todo. Sebastián Jr. se quedó en silencio durante varios minutos, leyendo los documentos. Eran legales, oficiales, irrefutables. Ricardo Mendoza era ahora su arrendador. «¿Qué quieres?», me preguntó finalmente, con una voz que había perdido toda su arrogancia anterior. «Quiero que pagues lo que debes, y quiero que encuentren un nuevo lugar para sus oficinas. Les doy 90 días. Ricardo, podemos hablar de esto. Somos gente razonable». «¿Razonable?». Me levanté de la silla y me incliné sobre su escritorio. «Fue razonable la forma en que me despediste después de 23 años de lealtad. Fue razonable tratarme como si fuera un mueble viejo». Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. «Los pagos atrasados deben estar en mi cuenta en 5 días hábiles. El aviso de desocupación ya está en proceso legal. Tienen 90 días para encontrar nuevas oficinas». Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Y Sebastián, los negocios son los negocios. Salí de esa oficina con una sensación de satisfacción que no había experimentado en años.
La expresión de shock absoluto en el rostro de Sebastián Jr. valía cada hora de trabajo, cada sacrificio, cada momento de incertidumbre que había vivido durante los últimos 4 años. Durante las siguientes semanas, observé desde mi nueva oficina en el piso 20 del edificio cómo Constructora Vega se desmoronaba lentamente. Los pagos atrasados los obligaron a recortar personal. La presión de encontrar nuevas oficinas en 90 días creó un caos interno, y la noticia de que habían sido desalojados por un ex empleado se extendió rápidamente por la industria. Algunos antiguos colegas me contactaron, expresando su asombro por mi transformación y su admiración por lo que había logrado. Otros, los que habían sido cómplices silenciosos de mi humillación, evitaban cualquier contacto conmigo. Carlos, el guardia de seguridad, vino a visitarme una tarde. «Don Ricardo, no puedo creer lo que ha logrado», me dijo con una sonrisa genuina. «Siempre supe que usted era especial». Le ofrecí un trabajo como jefe de seguridad del edificio, con un salario muy superior al que ganaba. Aceptó inmediatamente. Patricia y mis otros socios de inversión estaban eufóricos. La compra del edificio no solo había sido un movimiento financiero brillante, sino que también había demostrado mi capacidad para ejecutar operaciones complejas bajo presión. «Ricardo», me dijo Patricia durante una cena de celebración, «eres el tipo de inversionista que todos quieren como socio. Agresivo pero calculador, emocional pero racional». Tenía razón. La venganza había sido el combustible, pero la disciplina profesional había sido el motor. 3 meses después del ultimátum, Constructora Vega se mudó a unas oficinas más pequeñas, en un edificio menos prestigious, al otro lado de la ciudad. La empresa había tenido que reducir su personal en un 40% y cancelar varios proyectos por falta de liquidez. Sebastián Jr. me envió una carta formal el día que desocuparon el edificio. Era breve y directa. «Ricardo, reconozco que subestimé tus capacidades. Has demostrado ser un adversario formidable y un empresario excepcional. Espero que puedas encontrar paz en tu éxito». No respondí la carta. No había nada que decir. Mi mensaje había sido transmitido con claridad cristalina. Hoy, 5 años después de aquel viernes terrible que cambió mi vida, me siento en la oficina que antes ocupaba Sebastián Jr. El escritorio de caoba italiana sigue ahí, pero ahora es mío. Desde la ventana del 11º piso puedo ver la ciudad que tanto amo, sabiendo que soy parte integral de su crecimiento y desarrollo. Mi empresa de inversiones inmobiliarias maneja ahora más de $50 millones en activos. Tengo proyectos en 3 ciudades diferentes y una reputación que me precede en cualquier negociación. Pero más importante que todo eso, recuperé algo que pensé que había perdido para siempre: mi autoestima. Elena me acompaña ahora en muchos eventos de negocios. Está orgullosa del hombre en que me he convertido, pero a veces me recuerda que no debo dejar que el éxito se me suba a la cabeza. «Recuerda por qué empezaste esto», me dice cuando me ve demasiado absorto en los números y las ganancias. «No era solo por el dinero». Tiene razón. Empecé esto para demostrar mi valor, para reclamar mi dignidad, para convertir la humillación más grande de mi vida en mi triunfo más dulce. Constructora Vega sigue operando, aunque en una escala mucho menor. Sebastián Jr. aprendió algunas lecciones valiosas sobre humildad y respeto. Ocasionalmente nos encontramos en eventos de la industria e intercambiamos saludos corteses pero distantes. La guerra terminó y ambos sabemos quién ganó. Pero la verdadera lección de esta historia no es sobre venganza, es sobre resiliencia, reinvención y la importancia de nunca subestimar el poder de la determinación humana. Cuando me despidieron, pensé que mi vida había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. A veces, cuando camino por los pasillos de Titanium Plaza, paso por la oficina del 10º piso que ocupé durante 23 años. Ahora la ocupa una empresa de tecnología próspera, cuyos empleados jóvenes trabajan con la misma dedicación que yo tenía a su edad. Me detengo frente a la ventana, donde solía mirar la ciudad cada mañana, y sonrío al recordar al hombre que era entonces: leal, trabajador, pero ingenuo sobre las realidades del mundo empresarial.
Ese hombre murió un viernes de marzo hace 5 años. El hombre que soy ahora nació de sus cenizas. La humillación puede destruirte o transformarte. La diferencia está en lo que decides hacer con el dolor. Yo elegí convertirlo en poder, y esa decisión marcó toda la diferencia. Ahora, cuando jóvenes empresarios me piden consejos, les digo siempre lo mismo. Nunca permitas que nadie defina tu valor, y si lo intentan, demuéstrales que se equivocaron de la manera más contundente posible. Esta es mi historia. La historia de cómo me humillaron en mi trabajo y terminé siendo dueño del edificio. Pero más que eso, es la historia de cómo un hombre de 58 años descubrió que nunca es demasiado tarde para reinventarse y reclamar tu lugar en el mundo.